Saludos, es un placer estar aquí en la Universidad Pompeu Fabra, invitado por la BSM en esta sesión dedicada a la vida y la obra de Shakespeare. Me han pedido que dé una conferencia divulgativa sobre los principales rasgos del universo shakespeariano y quisiera empezar desmintiendo algunos tópicos de la vida de Shakespeare. Se suele decir, y ustedes habrán seguramente oído hablar de ello en más de una ocasión, que Shakespeare no existió o que las obras de Shakespeare las escribió otro, ya sea Christopher Marlowe, la reina Isabel I Tudor, Francis Bacon o incluso una especie como de grupo de eruditos esotéricos. Hay muchas teorías conspirativas al respecto y debo decir, para empezar, que todas son absolutamente falsas. Es decir, uno de los agravios más persistentes contra la memoria del pobre Shakespeare es precisamente dudar de la existencia de su vida y de la autoría de su obra. Shakespeare existió, se llamó William Shakespeare y escribió todas las obras que le hemos atribuido. Lo que ocurre es que no sabemos mucho de su vida, pero sabemos mucho más de Shakespeare que de la mayoría de sus contemporáneos. Sabemos muchísimo más sobre Shakespeare que, por ejemplo, sobre Christopher Marlowe, que fue estricto contemporáneo suyo, me referiría a él, amigo, colega y rival. Sabemos mucho más de Shakespeare que de otros dramaturgos como George Chapman o Thomas Keats. Lo que ocurre, y ahí viene el problema, es que en época de Shakespeare todavía no se había constituido el concepto, la noción de autor, tal y como se entendió en Europa, sobre todo a partir del siglo XVIII. En época de Shakespeare, los dramaturgos y los escritores en general no tenían una presencia pública como hoy la entendemos. Eso, como digo, se gestó en el siglo XVIII y se consolidó y se consagró durante el romanticismo, y los autores eran simplemente, sobre todo los dramaturgos, personas a sueldo de compañías teatrales dedicadas a escribir y a representar unas determinadas obras. El prestigio literario se cifraba sobre todo en la poesía y en la lírica, y los verdaderamente conocidos y trascendentales en el panorama artístico eran los poetas. Por tanto, de la vida de Shakespeare sabemos poco, pero sabemos lo suficiente como para no dudar de su existencia y de la autoría de las obras del canon shakespeariano que conocemos. Incluso diría, si me permiten, que es un descanso hasta cierto punto, es un descanso no saber mucho de Shakespeare. Estamos viviendo en la época de la apoteosis de los egos sobredimensionados. Todo es biografía, todo es publicidad en nuestra época, y de pronto no saber mucho de Shakespeare y solo contar con su obra es, diría, casi un alivio. De Shakespeare sabemos que nació en 1564, que era el tercero de 8 hijos, que su padre era fabricante de guantes y también había sido catador de cerveza, que era un cargo en la Inglaterra Tudor bastante común. Sabemos que se casó con Anne Hathaway, una mujer que era 5 o 6 años mayor que él, que tuvo 3 hijos, Hamnet y Judith, que eran 2 gemelos, los pequeños, y Susana, la mayor. Sabemos también que su rama se extinguió a finales del siglo XVII, la última que vivió fue una nieta que se llamaba Elizabeth, y por eso también, porque se extinguió su rama, nos ha quedado poca documentación acerca de su vida. Hay muchas imágenes apócrifas de Shakespeare, solo hay 2 que podemos considerar fidedignas, que una es el grabado de Michael Troughton, que ilustra el First Folio de 1623, el primer libro que recopiló todas las obras de Shakespeare, y la otra es el busto que se puso en su tumba en Stratford cuando murió en 1616. Esas 2 imágenes son las únicas que podemos decir que son fidedignas. Hay muchas otras que se han vuelto muy populares, como por ejemplo el retrato llamado Chandos, por su propietario, que habrán visto ustedes muchas veces, es el que lleva un pendiente de oro y esa barba que en Inglaterra se conoce como Shakespearean, pero es solo un retrato aproximado supuesto, no está comprobado.
Hay muchas lagunas, por supuesto, en la biografía de Shakespeare. Sabemos que, aparte de asistir a la Grammar School, como todos los niños de su generación, de su época, de la Inglaterra de aquel momento, Shakespeare no fue a la universidad. Hay un vacío muy grande en su biografía, más o menos hasta finales de la década de los 80 del siglo XVI, más o menos hasta 1588-89. No sabemos qué hizo entre que dejó Stratford y apareció en la escena londinense. Algunos suponen que fue maestro de escuela, otros dicen que estuvo en Escocia, otros que dicen que estuvo viajando embarcado. Pero lo más probable es que Shakespeare se dedicara pues, a trabajos peregrinos hasta que finalmente decidió dedicarse al teatro, que entonces era una profesión no demasiado bien vista, era una profesión de maleantes, de gente más bien de dudosa reputación, patibularia, y llegó a Londres a finales de la década de los 80 y empezó a trabajar primero como actor antes de dedicarse a escribir. Shakespeare, antes que nada, fue un actor conocido, acabaría formando parte de unas principales compañías de la época, primero llamada Lord Chamberlain's y finalmente cuando adquirió la patente real The King's Men con Jacobo I, y vivió una época absolutamente fascinante que es el final de la era isabelina. Shakespeare nació en 1564, muy pocos años después de que la reina Isabel I Tudor, la hija de Enrique VIII, subiera al poder en 1558, y él vivió, digamos, el largo crepúsculo de la reina virgen, que fue una época, como saben ustedes, de extraordinario esplendor artístico, filosófico y literario en Inglaterra. Inglaterra entonces era una nación que tenía muy poca importancia en Europa, la gran potencia internacional era España. El inglés era una lengua muy rudimentaria que no se había conformado, a diferencia, por ejemplo, del español, el francés o el italiano. Ningún diplomático en toda Europa hablaba inglés, la lengua franca era todavía de cultura, era el latín, y el francés en los ambientes cortesanos. Por tanto, Shakespeare se encontró con una literatura que estaba todavía en su época infantil, por así decir, donde estaba todo por hacer. Y ahí el teatro y el teatro isabelino hicieron un trabajo verdaderamente gigantesco, un trabajo titánico. Shakespeare hizo un trabajo similar al que hizo Dante con el italiano, es decir, creó una casa para el inglés y lo llenó de personajes, de habitantes. Todavía hoy una muy buena parte del vocabulario, del léxico inglés más conocido y más extendido se debe a una creación de Shakespeare. Por ejemplo, la expresión to fall in love se generalizó a partir de las primeras comedias shakespearianas. El resto de datos que tenemos de Shakespeare son datos más bien anodinos, es decir, se casó, triunfó en el teatro como actor y también luego como dramaturgo, triunfó hasta el punto de poder invertir buena parte de sus ganancias, se compró la casa más grande, New House, de Stratford-upon-Avon, de su pueblo. También tuvo un pequeño apartamento en Londres. Sabemos que perdió a uno de sus hijos, uno de los gemelos, Hamnet, hacia 1601, finales del siglo XVI, más o menos. Y sabemos también que más o menos hacia 1611 decidió retirarse, o 1613, mejor dicho, después de escribir su última obra en colaboración con John Fletcher, se tituló Enrique VIII, y se retiró a su pueblo, a Stratford, no sabemos muy bien por qué ni a qué. Y según una leyenda que se creó más o menos 70 años después de su muerte, murió por unas fiebres tifoideas contraídas después de una juerga con Ben Jonson, otro gran dramaturgo de la época y muy amigo suyo, y que escribió el poema laudatorio que abre el First Folio, la primera recopilación de sus obras, que se publicó en 1623, gracias a la labor de dos colegas, actores, llamados Heminges y Condell. Gracias a ellos dos, buena parte de la obra de Shakespeare no se ha perdido. Uno de los enigmas de la biografía de Shakespeare es que él mismo no se preocupó nunca por recopilar sus obras.
Es un enigma hasta cierto punto, porque como os decía antes, el prestigio literario en la Inglaterra isabelina se cifraba en la poesía y no en el teatro. Las obras de teatro pertenecían a las compañías, no había sensación, digamos, no había propiamente un sentimiento de propiedad intelectual entonces. Pensad que las compañías teatrales, cuando una obra tenía mucho éxito, publicaban una edición, digamos, popular, que se llamaban los cuartos, algunas de ellas legales, es decir, controladas por la compañía teatral, pero muchas piratas. Había personas que se dedicaban, y era un oficio, a ir a los teatros, a los grandes teatros de la época, que eran la mayoría de ellos de cielo abierto, de madera, como el Globe, donde se estrenaron la mayoría de las obras de Shakespeare. Iban allí y se dedicaban a aprenderse de memoria las obras, no solo de Shakespeare, sino de todos sus colegas y de todo el teatro isabelino, que fue muy abundante. La mayoría se ha perdido, estamos hablando más o menos de unas 3.000 obras, de las que quedan unas 250, muchas de ellas de poca calidad, solo con algunas cumbres, entre las que están Marlowe, Shakespeare, Chapman y Ben Jonson, Thomas Kidd quizá, y pocos más. Pues bien, estos memorines, como se llamaban en España, aprendían la obra y luego se iban a un librero y le ofrecían su memoria, y el librero imprimía un cuarto falso o un cuarto defectuoso, como se le conoce hoy en día. La labor de los editores y de los filólogos modernos ha sido muchas veces contrastar esos cuartos con el texto impreso en el First Folio de 1623 para poder fijar definitivamente el texto. Por tanto, Shakespeare se retiró y solo publicó en vida, que sepamos, bajo su autorización, 2 libros, que son 2 poemas narrativos extraordinarios, Venus y Adonis, el primero, publicado hacia 1593, y el segundo, que es La violación de Lucrecia, publicado al año siguiente, en 1594. Venus y Adonis fue un bestseller en la época, se vendió muchísimo. Está escrito un poco en la estela de otro poema que también tuvo mucho éxito en la época, escrito un poco antes, Hero y Leandro, de Christopher Marlowe. Christopher Marlowe, lo he citado antes, fue el gran rival, colega, amigo y obsesión de Shakespeare durante toda su vida. Christopher Marlowe nació exactamente en 1564, como Shakespeare, pero fue una personalidad muy distinta a Shakespeare. Sabemos muy poco de su vida, mucho menos, como os decía, de lo que sabemos de Shakespeare. Pero Marlowe sí fue a la universidad gracias a una beca, fue a Cambridge y formó parte de un grupo de intelectuales que se dedicaron luego al teatro, conocidos en Inglaterra como los University Wits. Y cuando Shakespeare llegó a Londres hacia finales de la década de los 80, del siglo XVI, Marlowe ya era una estrella en la escena isabelina. Harold Bloom escribió un ensayo, el gran crítico norteamericano, titulado La angustia de las influencias, ¿no? Dedicado a estudiar hasta qué punto todo gran autor está obsesionado durante toda su vida con un autor que le ha precedido y al que siempre está tratando de contestar, superar y corregir. Bien, en el caso de Shakespeare, sin duda alguna, la gran obsesión de su vida fue la de Christopher Marlowe. Yo imagino que de alguna manera Marlowe y los University Wits, cuando conocieron a Shakespeare, un joven venido de provincias sin estudios universitarios, se rieron un poco de él. De hecho, Ben Jonson, en el poema laudatorio del First Folio, dice textualmente, aunque tenías poco latín y menos griego. Debía ser algo que se comentaba mucho en aquellos ambientes. Se debían reír mucho de él porque empezó como actor, empezó escribiendo algunas comedias al principio ligeras, como por ejemplo la comedia de errores o Dos caballeros de Verona. También escribió al principio algunos dramas históricos y algunas tragedias bastante malas, como Enrique VI o Tito Andrónico. Son todavía tragedias senequistas, un tanto gore, muy del gusto de la época, pero donde se nota que Shakespeare no dominaba el dialecto trágico. Shakespeare tuvo desde el principio una intuición cómica extraordinaria, innata, pero le costó mucho dominar ese dialecto trágico que Marlowe dominó desde el principio. Marlowe solo escribió tragedias durante toda su vida, muy pocas, unas 5, más ese poema narrativo Hero y Leandro, extraordinario, porque murió muy joven en 1593 en una famosa reyerta en Deptford de un dagazo en el ojo. Marlowe tuvo una vida apasionante, de lo poco que sabemos podemos deducir que fue apasionante, puesto que también ingresó en los servicios secretos
bajo las órdenes de Sir Francis Walsingham, que era el ministro de Interior de Isabel I en aquella época, y estuvo involucrado en intrigas entre católicos y protestantes. Otro de los, digamos, de los acontecimientos más importantes de la biografía de Shakespeare y del tiempo histórico que le tocó vivir fue sin duda la lenta emancipación de Inglaterra con respecto al catolicismo. Como sabéis, Inglaterra en el siglo XVI vivió un vaivén sangriento entre el protestantismo y el catolicismo después de que Enrique VIII en 1534 dictara la ley de supremacía, con la cual, que dura hasta hoy día, con la cual el rey de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana y por tanto es uno de los pocos monarcas que no se inclina ante el Papa de Roma. Luego su hija María restauró el catolicismo, en fin, hubo muchas revueltas, muchísimos problemas, mucha sangre derramada, y luego cuando subió al trono Isabel volvió al protestantismo y dictó una serie de normas para afianzar el protestantismo y la ruptura con Roma, que fueron determinantes en la evolución de la literatura, el pensamiento y el arte en Inglaterra. Y que debieron afectar mucho al propio Shakespeare. Se ha especulado mucho con que si Shakespeare era un católico recusante, con que si el padre de Shakespeare era católico. Yo creo que es un poco ocioso porque en realidad toda Inglaterra estuvo empapada de catolicismo durante muchísimo tiempo, y lo que sí nos interesa retener ese dato para entender algunas de las tensiones, de las inercias que hay en el seno de la obra de Shakespeare y que tienen que ver con esa convulsión religiosa, que es también una convulsión, por supuesto, filosófica. Estos datos, pocos datos que tenemos de Shakespeare, como veis, son datos que nos revelan una vida más bien convencional, muy distinta a la que llevó seguramente Marlowe, que fue homosexual, espía, que murió en una reyerta, como os digo. Shakespeare, en cambio, parece que lleva una vida bastante burguesa. Quizá, probablemente, se separó de su mujer y ya más tarde se quedó viviendo en Londres, pero en fin, no hay datos que hagan presuponer una vida muy desordenada, disoluta, que se acuerde un poco con el mito del poeta romántico. Y esa fue la desesperación de los primeros biógrafos de Shakespeare en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX, que buscaban un perfil muchísimo más aventurero, muchísimo más iluminado para el autor de obras como Hamlet, Otelo, Macbeth, el Rey Lear, etcétera, etcétera. No podían soportar que un genio de esa magnitud hubiera llevado una vida más bien aburrida. Eso ha provocado verdaderos paroxismos en la biografía, en el campo biográfico shakespeariano. En los años 50 del pasado siglo, un matrimonio estadounidense, los Stevens, se fueron a vivir a Inglaterra, a Londres, con el solo propósito de dedicarse años y años a investigar la vida de Shakespeare. Este pobre matrimonio se peinó prácticamente todos los legajos de la época de Inglaterra isabelina, página tras página, página tras página, y no encontraron más que banalidades. Encontraron datos verdaderamente incluso hilarantes, como un litigio que Shakespeare había tenido con un vendedor de pelucas, ¿no? Total, que este pobre matrimonio Stevens enloqueció y acabó carcomido por una especie de paranoia, creyendo que el gobierno británico les ocultaba información, que había una conjura contra ellos para que no se supiera la verdad sobre la vida de Shakespeare, y acabaron su vida regresando a Estados Unidos completamente desquiciados. Bien, que Shakespeare no tuviera una vida, digamos, agitada, no quiere decir que no existiera. Como digo, todos los datos están contrastados, su existencia fue real y sus obras le pertenecen. Que haya querido guardar silencio con respecto a lo que fue su vida es algo que yo creo que tenemos que agradecerle, como decía al principio, y lo que tenemos que hacer es leer su obra y dejarnos otras cosas. Para quien interese, hay muchas biografías de Shakespeare, algunas muy largas, en las que normalmente hay un 5 o un 10% de hechos y el resto son especulaciones, pero para quien le interese hay una biografía ejemplar de Shakespeare, que es la de un gran divulgador inglés que se llama Bill Bryson, está traducida en castellano en RBA. Es una biografía muy corta, de apenas 120 páginas, donde está todo lo que se puede saber sobre la vida de Shakespeare que se ha contrastado hasta la fecha. ¿Dónde estriba la grandeza de Shakespeare? La grandeza de Shakespeare estriba en su capacidad de empezar a moldear lo que conocemos como el hombre moderno, como el ser humano moderno. Harold Bloom, el crítico al que antes me he referido, el gran crítico norteamericano, el autor del canon occidental, que murió hace apenas 2 años, escribió un libro sobre Shakespeare que se titulaba La invención de lo humano.
Yo creo que eso es un tanto exagerado porque no se puede hablar de invención de lo humano. Lo humano, tal como lo entendemos, al menos en Europa, se inventó en Grecia, en la Grecia clásica. Yo prefiero hablar del descubrimiento de una nueva forma de ser humano. Yo creo que Shakespeare lo que hizo realmente fue acertar a expresar una nueva forma de estar en el mundo que empezaba a emerger en un momento de crisis en la conciencia europea entre el siglo XVI y el siglo XVII, cuando empieza a dar señales de agotamiento el cristianismo y toda la cosmología asociada a ese culto, a esa religión y a la ciencia y al arte, la literatura que lleva aparejadas. Shakespeare es, junto a Cervantes, junto a Velázquez, junto a Descartes, uno de los primeros que empieza a indagar en ese nuevo mundo que ya es el nuestro de una manera absoluta. Los personajes de Shakespeare suelen estar escindidos entre el viejo mundo de la superstición, el viejo mundo de la religión, el viejo mundo de la alquimia y el nuevo mundo de la razón fría protestante, el nuevo mundo de la ciencia, donde los fantasmas y los dioses empiezan a desaparecer y empiezan a enmudecer. Me referiré a algún caso concreto, pero en época de Shakespeare, de la misma manera que Cervantes es el primero en hablar de el hijo de vecino, por así decirlo, Alonso Quijano, Shakespeare también es el primero en hablar de individuos que empiezan a emanciparse de un concepto humano, por así decir, subsumido por la imagen trágica que había dominado el cristianismo durante toda la Edad Media. Para eso Shakespeare contó con una, digamos, una tesitura histórica, me he referido un poco a ella ya, y un temperamento particular. Quiero referirme a ello aunque sea sucintamente porque es un tema complejo. Shakespeare acierta a dar voz a esa nueva dimensión trágica gracias sobre todo a que durante la Inglaterra isabelina, para afianzar esa ruptura con el catolicismo, Isabel I prohibió la escenificación de asuntos sacros en escena. Como sabéis, en el catolicismo, digamos, la escena, el teatro, está dominado por la Iglesia. La propia misa no deja de ser una gran obra de teatro que significa una tragedia que va del nacimiento a la ejecución de una persona, como es Jesús de Nazaret. Pero la prohibición de Isabel I para distanciarse y para luchar contra el dominio y el poderío de España en ese momento y de todo el orbe católico, propició que en Londres de aquella época eclosionara un teatro de una extraordinaria riqueza en todos los ámbitos y sobre todo en el ámbito trágico. De pronto la figura trágica de Jesucristo se eclipsó para dar voz a otra figura trágica que es la del hombre emancipado de la religión. Y para ello también Shakespeare contó con la ayuda y el precedente de los estoicos. Shakespeare, aunque no fue a la universidad, como os decía antes, sí que podemos rastrear en sus obras la extraordinaria voracidad lectora que tuvo. Como toda su generación, fue un gran lector de Séneca, pero también de Ovidio. Son dos autores muy citados en sus obras. Ese regreso, por así decirlo, al estoicismo, al teatro clásico romano, hizo que de pronto en Europa los viejos asuntos que habían quedado completamente eclipsados y aún censurados por el cristianismo volvieran a surgir con enorme fuerza. A eso hay que añadirle también otras lecturas que podemos rastrear y que son fascinantes. Imaginarse a Shakespeare leyéndolo todo, aprovechándolo, metabolizándolo con extraordinaria creatividad y con extraordinario virtuosismo, es algo verdaderamente fascinante. Sabemos también que leyó mucho y muy bien a Montaigne, en la traducción de su amigo John Florio. En algunos de los monólogos más conocidos de Shakespeare, por ejemplo en Hamlet o en el Rey Lear, se transparenta páginas concretas de los ensayos de Montaigne, por ejemplo de la Apología de Ramón si Viuda. También sabemos que llegó a leer muy probablemente la primera parte del Quijote,
traducida por Thomas Shelton en 1613, porque escribió una obra con uno de sus colaboradores, que le ayudaron al final, en sus obras finales, John Fletcher, sobre un episodio de la primera parte del Quijote sobre Cardenio. Esa obra se ha perdido, ahora se dice que se ha reencontrado a partir de un manuscrito del siglo XVIII, una fusión de 3 manuscritos, hay una especie como de intento de restauración, pero en fin, el original propiamente se perdió. Pero Shakespeare llegó a leer a Cervantes, en cambio Cervantes no tuvo nunca ninguna noticia de Shakespeare como de ningún otro autor inglés. Bien, con todo ese acervo, Shakespeare al principio empezó, como os decía, como comediógrafo muy hábil, muy talentoso, de una manera, diría que intuitiva e innata. La comedia nunca le abandona, incluso en las tragedias más oscuras siempre hay golpes de humor. Debía ser alguien muy divertido, con mucha capacidad inventiva. Pero es verdad que las primeras comedias son todavía prácticamente traducciones de los comediógrafos latinos, de Plauto, sobre todo, la comedia de errores, Los caballeros de Verona. Y ahí es extraordinario ver cómo Shakespeare poco a poco va complicando los asuntos que empezó a descubrir en sus primeras comedias. Sobre todo el asunto del doble y de la doblez. La suplantación de identidades que hay en esas primeras comedias acaba, de alguna manera, animándole a descubrir algo cada vez más complejo y cada vez más tenebroso en la condición humana. Como os decía, el dialecto trágico, la tragedia, le costó mucho a Shakespeare. Fue un largo camino a lo largo de la última década del siglo XVI. Siguió escribiendo comedias cada vez mejores, hasta llegar a las altas comedias, como se les llama, que son las más conocidas, como por ejemplo Sueño de Noche de Verano, o As You Like It, como gustéis, donde llega incluso a reformular una idea del amor, ¿no?, que es uno de los grandes hallazgos de Shakespeare. Por ejemplo, hay un diálogo en As You Like It, dicho por Rosalinda, que realmente supone una especie como de impugnación de toda la mitología amorosa que hasta entonces se había sostenido. Dice así: en el nombre de ella te digo que te rechazo, entonces en mi propio nombre muero. Y dice Rosalinda: no, por Dios, muérete con un apoderado. Este mísero mundo tiene casi 6.000 años de edad y en todo este tiempo no ha habido ningún hombre que muriera en su propio nombre, videlicet, por causa de amor. A Troilo le reventaron los sesos con una porra griega, pero antes había hecho todo lo posible por morirse y es uno de los modelos del amor. Leandro hubiera vivido muchos años felices, aunque Eros se hubiera metido a monja. Si no hubiera sido porque en una tórrida noche de verano el simpático joven se fue a bañarse al Helesponto, le dio un calambre y se murió. Y todos los cronistas imbéciles de la época decidieron que fue por Herodes Estos. Pero son todo mentiras. Los hombres se mueren de vez en cuando y se los comen los gusanos, pero no por amor. Un punto de especie como de recusación de toda la tradición del amor cortés que hasta entonces había nutrido la poesía lírica, desde los trovadores hasta Christopher Marlowe, a quien parece de alguna manera saludar o incluso contestar en este monólogo. También es algo que se observa en los sonetos. No he citado esta obra, que es importantísima. Shakespeare la escribió seguramente hacia 1595, más o menos, pero se publicaron mucho más tarde, en 1609, seguramente sin su autorización, robados por un editor, por Thomas Thorpe. Y de todas maneras hay que agradecerle a este editor que los publicara, porque son un verdadero prodigio musical. Y hay ahí 2 grandes series en los sonetos. La primera está dedicada al fair youth, el bello joven, y la segunda a una mujer, a dark lady. La primera serie no es más que la actualización de una serie de tópicos propios de la poesía lírica, y la segunda, en cambio, la dedicada a la dark lady, no sabemos quién es ni el fair youth, ni la dark lady, ni la dama oscura, y da igual. Hay muchísimos candidatos, hay algunos biógrafos que sostienen que el fair youth es el conde de Risley, que fue uno de los patronos de Shakespeare. Ya sabéis que en aquella época todos los grandes autores escribían bajo el patronazgo de un aristócrata. Y que la Dark Lady también hay candidatas, como por ejemplo Emilia Lanier, que fue una gran música de la época,
Pero en fin, no se ha demostrado y sinceramente da igual. En el fondo, quien ha inventado a Hamlet y a el Rey Lear, o quien ha inventado a Miranda o a Ofelia, podría inventar perfectamente a estos dos personajes también. Pero los sonetos son un prodigio también para observar, un prodigio desde el punto de vista musical, por supuesto, pero también para observar ese tránsito entre dos mundos, entre dos concepciones del amor. El soneto 116, por ejemplo, que es uno de los más citados, dice: "Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever-fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is a star to every wandering bark, whose worth unknown although his height be taken. Love's not sign's fool, those rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. If this be error, and upon me proved, I never reach, no man ever loved." Este pareado final, por cierto, demuestra cómo muchas rimas se han perdido y conservan el habla de los muertos. El inglés de Shakespeare sonaba muy distinto al inglés que acabo de pronunciar. Era un inglés mucho más duro, mucho más rígido, y los últimos versos sonaban: "If this be error and upon me proved, I never reach, no man ever loved." Bien, en traducción, este soneto dice: "No haya en el matrimonio de almas fieles impedimento alguno, no es amor el amor, si con cualquier alteración se altera o se doblega por faltar con quien falta. O no es ese faro siempre encendido que atraviesa tormentas y nunca tiembla, es el astro de cada barco a la deriva, de valor ignoto sabiendo aún la altura. No es el bufón del tiempo, aunque tez y labios se plieguen al compás de la guadaña, no se inmuta el amor con sus veloces días, sino que aguanta incluso el fin del mundo. Si no fuera esto cierto y se me demostrara, yo nunca he escrito ni los hombres aman". Es un prodigio técnico y verbal, pero la idea es simplemente un tópico latino que es amor omnia vincit, el amor lo vence todo. En cambio, si leemos el soneto 119, ya dedicado a Dark Lady, vemos que el mundo ha cambiado completamente. Dice el que habla en el poema dirigiéndose o hablando de su pasión, de su amour fou por esta Dark Lady, por esta oscura dama: "La disipación del espíritu en un desierto de vergüenza es la lujuria en acción, y antes de la acción la lujuria es perversa, asesina, sanguinaria, llena de culpa, salvaje, extrema, ruda, cruel, indigna de confianza, apenas se la disfraza, se la desprecia, contra toda razón es perseguida y tan pronto alcanzada, contra toda razón es odiada como engullida carnada que ha sido puesta a propósito para volver loco a quien la trague. Locura cuando se la persigue y al poseerla también, habiéndola tenido, teniéndola y por tener, es extrema. Un éxtasis al probarla y una vez probado un verdadero dolor, antes una alegría provocadora, después un sueño. Todo el mundo lo sabe bien, pero nadie sabe bien cómo evitar el cielo que conduce a los hombres a este infierno". Es una descripción de la lujuria, en fin, de todo el sistema de celos, de odios, de rasgos psicológicos que se desarrollarán en el teatro moderno burgués y en la novela, y que Shakespeare adelanta con extraordinaria modernidad y extraordinaria precocidad. Bien, como os decía también, ese cambio, esa transformación se ilustra, por supuesto, en su obra dramática, y de qué manera. La lenta asunción del dialecto trágico, Shakespeare la consiguió sobre todo a través de los dramas históricos, que son esas obras sobre episodios de la historia medieval de Inglaterra, que la corte de Isabel I quería, de alguna manera, difundir para legitimar su propia dinastía y su propio poder. Estamos ante una nación que está creando una mitología propia por primera vez, y ahí Shakespeare se inserta dentro de una tradición de los dramas históricos. Hubo muchísimos dramaturgos que escribieron dramas históricos para investigar lo que a él le interesaba por debajo de la propaganda política. Ahí Shakespeare empieza escribiendo dramas históricos más bien flojos, incluso Ricardo III, que es uno de los más populares, pero no es una obra muy conseguida. Luego ya, sobre todo con una serie, que es la serie que los ingleses llaman la Henriada, que va
que comprende a Ricardo II, una obra extraordinaria, todavía escrita mucho bajo la influencia del Eduardo II de Marlowe, pero ya muy genuina, y sobre todo Enrique IV. Las dos partes de Enrique IV ya es una verdadera obra maestra. La dialéctica que se establece entre el príncipe Hal y Falstaff es una de las más extraordinarias y más brillantes de la historia de la literatura. Luego también los dramas romanos, en especial Julio César. Todo eso son de alguna manera obras preparatorias en las que Shakespeare va ensayando lo que será ya su primera gran tragedia, que es Hamlet. En la relación entre César y Bruto, o entre la relación entre Hal y Falstaff, Sir John Falstaff, un personaje inmenso, maravilloso, perteneciente todavía a la Merry England católica, a la vieja Inglaterra medieval, y el príncipe Hal, que pertenece ya a la frialdad calculadora y protestante. Esos personajes de alguna manera anticipan lo que será el conflicto que se va a desarrollar en el seno de la conciencia de Hamlet. Hamlet se escribe en 1601 y ahí ya vemos como poco a poco el tono de Shakespeare se va ensombreciendo. Shakespeare tenía ya alrededor de 40 años, que es la edad en que uno empieza, como diría Jaime Gil de Viedma, a entender que la vida va en serio. Y es lo que le pasó. Shakespeare había perdido a un hijo, a Hamlet, empezaba a sentir, digamos, la mordedura del paso del tiempo, las primeras amarguras, y eso se nota mucho. De pronto Shakespeare deja de escribir comedias, o las que escribe son ya bastante más amargas, las dark comedies, como por ejemplo Bien está lo que bien acaba, como si hubiera perdido capacidad para escribir comedias, y su tono se ensombrece y finalmente conquista el dialecto trágico, que tanto le había costado y que tanto había envidiado en la obra de Christopher Marlowe, a quien deja atrás, porque muere en 1593, y a quien, por otra parte, no dejará de homenajear en distintos momentos, con distintos guiños, en distintos monólogos. Pero Hamlet es una obra ya tan importante y tan trascendente, porque ahí concentra todo su aprendizaje y lo convierte en algo ya genuino, único e imbatible. Todavía hoy en día estamos dando vueltas en torno a las preguntas de Hamlet. Hamlet además escenifica ese tránsito que os decía entre el viejo mundo religioso católico o el viejo mundo de la superstición y de la magia y el nuevo mundo de la razón. Como sabéis, al principio de la obra a Hamlet se le aparece el espectro de su padre para decirle que no ha muerto como le habían dicho, sino que ha sido envenenado por su tío Claudio, que se ha casado con su madre Gertrudis. Bien, esa revelación se produce en el orden de lo trascendental, en el orden de lo sobrenatural, y se produce en un ámbito católico como es el purgatorio. No hay purgatorio en la escatología protestante. ¿Qué ocurre? Que Hamlet, que es hijo del nuevo siglo, es un estudiante de Wittenberg, de la ciudad de Lutero, y que ya pertenece a otro mundo, o está despertando a otro mundo, se ve obligado a someter la revelación del orden sobrenatural al orden de la razón, mediante una obra de teatro, que es La ratonera, que él escribe para la ocasión y para ser representada frente a su tío y a su madre, para escenificar lo que el espectro paterno le ha revelado. Si nos fijamos a lo largo de toda la obra, a lo largo de todo Hamlet, los fantasmas aparecen, luego vuelve a aparecer otra vez, fantasma del padre, finalmente en el último acto ya estamos en un mundo completamente distinto. El último acto, que es el del entierro de Ofelia, en el que sostiene la calavera en esa imagen icónica que se asocia al monólogo de Ser y no ser falsamente, ahí ya en el último acto han pasado muchísimas cosas, se ha transformado completamente el mundo, los espectros ya no salen, los dioses callan y estamos en un mundo donde the readiness is all, o ripeness is all, que es una de las ideas constantes en toda la obra de Shakespeare. Estar preparado lo es todo. No hay salvación más allá de la vida, no hay un orden superior que nos pueda acoger, sino que tenemos que aprender a estar solos en el mundo, abandonados por los dioses y frente a la naturaleza. El monólogo más conocido de Shakespeare, Ser o no ser, ilustra precisamente eso. Era imposible hasta entonces
formular una duda como la que formula Hamlet en este monólogo. Lo leo según la extraordinaria traducción de Tomás Segovia. Ser o no ser, de eso se trata. Si para nuestro espíritu es más noble sufrir las pedradas y dardos de la atroz fortuna o levantarse en armas contra un mar de aflicciones y oponiéndose a ellas darles fin. Morir para dormir, no más. Y con dormirnos decir que damos fin a la congoja y a los 1000 choques naturales de que la carne es heredera, es la consumación que habría que anhelar devotamente, morir para dormir, dormir, soñar acaso. Sí, ahí está el tropiezo, que en ese sueño de la muerte, ¿qué sueños puedan visitarnos cuando ya hayamos desechado el tráfago mortal? Tiene que darnos que pensar. Y esta es la reflexión que hace que la calamidad tenga tan larga vida, pues ¿quién soportaría los azotes y escarnios de los tiempos, el daño del tirano, el desprecio del fatuo, las angustias del amor despechado, las largas de la ley, la insolencia de aquel que posee el poder y las pullas que el mérito paciente recibe del indigno, cuando él mismo podría dirimir ese pleito con un simple punzón? ¿Quién querría cargar con fardos, rezongar y sudar en una vida fatigosa si no es porque algo teme tras la muerte? Esa región no descubierta de cuyos límites ningún viajero retorna nunca, desconcierta nuestro albedrío y nos inclina a soportar los males que tenemos antes que abalanzarnos a otros que no sabemos. De esta manera la conciencia hace de todos nosotros cobardes y así el matiz nativo de la resolución se opaca con el pálido reflejo del pensar y empresas de gran miga y de mucho momento por tal motivo tuercen sus caudales y dejan de llamarse acciones. Esta duda frente a la muerte era imposible en la Europa medieval, era imposible incluso en la España católica de la época, no se podía formular este pensamiento, hubiera sido sacrílego, hubiera sido una herejía. Y ahí, gracias a los condicionantes históricos y estéticos a los que me he referido, Shakespeare pudo iniciar una búsqueda que luego se completaría o que se desarrollaría de una manera mucho más contundente y cruda a partir del romanticismo, cuando los románticos adopten a Shakespeare como precursor. Hamlet se opone a la acción que le exige su padre y a ello le opone toda la duda y la parálisis del pensamiento. A partir de Hamlet, Shakespeare ya entra en un periodo de creatividad absolutamente inexplicable. Ahí sí que no tenemos forma de explicar cómo pudo llegar a esa altura. Suele ocurrir también a veces en la bibliografía, en la obra de muchos autores que llegan mucho más lejos de su propio talento, es decir, rompen los límites de su propio genio. Y ese fue el caso de Shakespeare en muchas de las tragedias que escribió en aquellos años, entre 1601 y 1607 más o menos, y sobre todo en El Rey Lear. El Rey Lear no es solo la mejor obra del teatro isabelino, no es solo la mejor obra de Shakespeare, sino que es una de las obras centrales de la cosmología artística universal. Es una obra donde Shakespeare llegó a extremos insospechados, a los que todavía estamos de alguna manera dándoles vuelta. La historia del Rey Lear, que es casi un cuento infantil con sus 3 hijas, que termina peleándose con la pequeña, con Cordelia, para al final perderla. Y es la historia en realidad de un dios que se va desacralizando lentamente hasta convertirse en un pobre viejo, repudiado por todos, y que tiene como castigo el tener que sostener el cadáver de su hija en brazos, para descubrir que es un cadáver y una muerte que ya no sirve absolutamente para nada. En fin, es una obra que nos ocuparía probablemente toda esta charla, y como digo, es una obra extraordinariamente enigmática y magistral de principio a fin, y que ha dado que pensar a todos los escritores que han venido después. Prácticamente todo gran escritor en algún momento de su vida pasa por una pequeña obsesión en torno al Rey Lear. Y es que después parecería que Shakespeare se hubiera agotado con la tragedia, pero todavía en sus últimos años, a partir de 1607 y hasta 1611, en que escribe su última obra en solitario, que es La Tempestad, todavía nos dio otra vuelta de tuerca. Y son los romances finales. Shakespeare
Una vez muerta la reina Isabel I Tudor, reina virgen, que murió sin descendencia, por eso se le llamó la reina virgen, no porque fuera virgen, murió en 1603 y subió al trono un pariente escocés, Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Todo el mundo temía que hubiera una guerra de sucesión, pero por suerte Jacobo I fue un muy buen rey, además muy amante de las artes y de las letras, y logró unificar los dos reinos de Escocia y de Inglaterra hasta la fecha. No se consumó la unificación de las dos coronas en su reinado, pero se sentaron las bases de lo que es hoy en día Gran Bretaña o el Reino Unido. El caso es que con Jacobo I Shakespeare pasó a tener, la compañía de Shakespeare pasó, como os decía al principio, a tener patente real, y en esos últimos años escribió una serie de obras inclasificables, que la nomenclatura del siglo XIX ha clasificado como romances, y que no son tragedias, pero tampoco son comedias, y que tienen un ambiente más bien denso, extraordinariamente rico desde el punto de vista simbólico, y que constituye la despedida de Shakespeare. Son obras como Cimvelino, como Cuento de invierno y como La tempestad sobre todo. Y particularmente en La tempestad, que es la despedida de Shakespeare, la última obra que escribió en solitario, todavía escribió una, como os había dicho antes, con John Fletcher en 1613, Enrique VIII, pero la última que escribió en solitario, La tempestad, es de alguna manera la ecuación de toda su obra. Es la obra en la que todos los elementos que ha investigado a lo largo de su dramaturgia parecen querer constituirse en mito. En La tempestad, Shakespeare casi creó un nuevo mito. Sabéis que La tempestad, en fin, es una obra también que parece un cuento. Próspero es el duque de Milán, es expulsado de su ducado por su hermano. Próspero es un mago que está dedicado todo el día prácticamente a estudiar y a leer, y como descuida sus obligaciones ejecutivas, un hermano más ladino y más ambicioso le desplaza y le obliga a exiliarse con su pequeña hija, con Miranda, que tiene apenas 3 años. Se van en un barco desde Milán. Shakespeare no observaba ningún tipo de decoro realista. En Milán hay mar, en fin, suena un reloj en Roma. No se había inventado el realismo tal como lo entendemos, pero el caso es que se va a una isla desierta y allí Miranda crece con su padre, con el mago, y acompañada por unas pocas criaturas mitológicas, entre ellas Calibán, que es una criatura anfibia, mitad bestia, mitad humana, a la que Próspero le enseña el lenguaje, y Ariel, que es una criatura mágica, toda elevación y espíritu, a la que Próspero libera de un árbol al que le había condenado la madre de Calibán, la bruja Sícorax. Bien, todo se resuelve en un episodio de reconciliación. Los traidores de Próspero acaban recalando por una tempestad en esa isla, son dispersados. Miranda, que ya es una adolescente muy bella, de 16 o 17 años, se enamora de Ferdinand, y todo acaba muy felizmente con Próspero perdonando a sus traidores y descubriéndole la humanidad a su hija, que no ha visto a nadie humano excepto su padre Próspero. Hay unos versos extraordinarios de Miranda en cuanto Próspero descorre un telón y le enseña a la humanidad. Entonces Miranda se queda absolutamente fascinada y dice: bueno, tenía por aquí, pero dice algo así como how beauteous mankind is, so brave new world that has such a people in it. ¿No? Oh, qué bella es la humanidad, qué lugar tan maravilloso el mundo que alberga criaturas así. Y Próspero recita para sí mismo, casi en silencio, así: este mundo es nuevo para ti, enseñándoselo y también de alguna manera prediciendo que ese mundo nuevo no es tan maravilloso como ella cree, pero que tendrá que descubrirlo ella sola. El caso es que lo extraordinario es que Shakespeare, después de habernos dado en sus comedias, digamos, la versión más amable de la humanidad, después de haber investigado lo peor de la condición humana en la tragedia, se despide
con un mensaje afirmativo, atronadamente afirmativo, creo yo, ¿no? Próspero es una figura fáustica, de un Fausto que acepta la muerte y, por tanto, la vida también, y que nos recuerda el infinito poder de la imaginación. Uno de los versos más citados de La Tempestad es We are made of such a stuff as dreams are made on, and our little life is rounded by a sleep. Estamos hechos de la materia, de la misma materia de la que están hechos los sueños, y nuestra pequeña vida está rodeada de ensueño. Shakespeare se quiso despedir de alguna manera, después de habernos demostrado que estábamos solos en un mundo ya sin dioses, en el que el hombre empezaba a desgajarse de la naturaleza y por tanto la divinidad. Quiso despedirse con un mensaje, como digo, atronadamente afirmativo, en el que lo que nos queda sobre todo es algo que hoy en día se nos intenta extirpar, que es el poder de la imaginación, del arte, de la invención, de la literatura, ¿no? Y es por eso que yo creo seguimos leyendo y seguimos fascinados en torno a la obra inagotable de Shakespeare. Y ahora, si hay preguntas, pues con mucho gusto las contestaré. Me dicen que no hay preguntas, por tanto, simplemente no me queda más que agradecer la atención de quien haya estado ahí detrás. No he visto a nadie, pero supongo que hay alguien, así que muchísimas gracias.